honorables concejales que nos están acompañando, doctora Luzaide, doctora Jamie, el ingeniero Sebastián, secretario de Asuntos Agropecuarios, la ingeniera Valentina, secretaria de Económico y Desarrollo, quienes más nos acompañan de la Administración Pública, el doctor Gustavo Sarmiento, veedor, y el personal de apoyo de la Corporación. Buenas tardes. Señor secretario, por favor, a llamar a lista para verificar el quórum. Muy buenas tardes nuevamente, honorables concejales. Cordial saludo para ustedes, para la mesa directiva, para las personas que nos acompañan en el recinto y para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Salomón Romero Prada. Presente. Paula Andrea Hernández Amaya. Alexander Durán Barrero. Muy buenas tardes para todos, presente. Leonel Fernando Riaño Ramos. Buenas tardes para todos, presente. Jesús Alberto Beltrán Gaviria. Presente, señor secretario. Señor presidente, hay quórum deliberatorio y decisorio, 4 de 5 miembros de la Comisión Primera Permanente presentes en el recinto y contamos con la compañía también de los honorables concejales Héctor Andrés Cortés Ospina, Miguel Andrés Vargas Capera, Pedro Leal Sáenz y Jairo Germán Vega Jiménez, quienes no pertenecen a la comisión. Habiendo quórum reglamentario y decisorio y siendo las 5:43, damos inicio a esta reunión de la Comisión Primera y me permito, honorables concejales, poner a consideración el siguiente orden del día. Por favor, señor secretario. Orden del día, 15ª sesión de Comisión Primera Permanente correspondiente al mes de noviembre del año 2025, noviembre 21. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación de actas. Cuarto, proyecto de acuerdo 016 de 2025 para primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios invitados y la comunidad. Quinto, lectura de correspondencia. Sexto, proposiciones de asuntos varios. Séptimo, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. En consideración el orden del día acabado de leer, se abre su discusión, sigue su discusión, aviso que se va a cerrar, llamar a lista, señor secretario, para la votación. Queda cerrado.
Llamar a Honora- lista. Honorables concejales, miembros de la Comisión Primera Permanente, me permito llamarlos a lista para la votación por el orden del día acabado de leer. Salomón Romero Prada, Positivo. Paula Andrea Hernández Amaya, Alexander Durán Barrero, Positivo. Leonel Fernando Riaño Ramos, Positivo. Jesús Alberto Beltrán Gaviria. Positivo, positivo. Señor presidente, ha sido aprobado el orden del día para la presente sesión. 4 honorables concejales miembros de la Comisión Primera Permanente votaron positivo. Habiéndose aprobado el orden del día, siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto, señor presidente. Lectura, discusión y aprobación de actas. Para este punto, señor presidente, no hay actas disponibles para su discusión. No habiendo actas disponibles para la discusión, siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto, señor presidente, proyecto de acuerdo 016 de 2025 para primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios invitados y la comunidad. Se abre la discusión del proyecto de acuerdo 016. Señor secretario, por favor, leer el informe de ponencia y con el que termina la misma. Flandes Tolima, 21 de noviembre de 2025. Señores, Consejo Municipal, Comisión Primera Permanente, Flandes Tolima. Referencia, ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo 016 de 2025. Estimados compañeros, teniendo en cuenta que se me ha entregado la responsabilidad de ser el ponente para primer debate de este proyecto de acuerdo, atentamente me dirijo a ustedes para presentarles el informe final para primer debate que espero interprete el deber ser de nuestra corporación y el sentir, si no de la totalidad, por lo menos de la mayoría de los honorables concejales integrantes de la comisión. Primero, título del proyecto, por el cual se expide el presupuesto general del municipio de Flandes Tolima de rentas, ingresos y recursos de capital y se apropian los gastos de funcionamiento, inversión, servicio de la deuda para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2026. Segundo, iniciativa del proyecto. De conformidad con lo previsto en el artículo 313 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994 y demás normas que regulan la organización y funcionamiento de los consejos municipales, la iniciativa de la presentación de proyectos de acuerdo corresponde por regla general a los honorables concejales en ejercicio de su función normativa. Asimismo, y en atención a lo señalado en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, dicha iniciativa también podrá ser ejercida por el alcalde municipal en aquellos asuntos que sean de su competencia, así como por otros servidores públicos o entidades cuando la ley expresamente así lo autorice. En el caso particular, la iniciativa de este tipo de proyecto es exclusiva de la alcaldesa municipal. Tercero, sobre la unidad de materia. Leído y estudiado el proyecto, considero que cumple con el principio de unidad de materia. Cuarto, sobre el contenido del proyecto de acuerdo. Revisado el articulado del proyecto de acuerdo denominado por el cual se expide el presupuesto general del municipio de Flandes Tolima de rentas, ingresos y recursos de capital y se apropian los gastos de funcionamiento, inversión, servicios de la deuda para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2026, se concluye que la iniciativa resulta impertinente para garantizar la ejecución de programas, proyectos y contratos en el cumplimiento de los fines administrativos y sociales del ente territorial. En el marco de los presupuestos públicos se rigen por una serie de principios como lo son la universalidad, unidad, la especialización, la planificación, la anualidad, la publicidad y la coherencia macroeconómica. Estos principios buscan garantizar que el presupuesto sea completo, uniforme, transparente y financieramente responsable. Universalidad. Todas las rentas y gastos deben de estar incluidos en el presupuesto y no se puede ocultar partidas. Unidad. Debe existir un único presupuesto que agrupe todos los fondos y cuentas con una única gestión financiera para dar coherencia a la hacienda pública. Especialidad. Cada partida del presupuesto debe ser utilizada para el fin específico que fue aprobada y no puede ser destinada a otro propósito. Planificación. El presupuesto debe estar alineado con el plan de desarrollo y otras políticas públicas. Anualidad. El presupuesto se elabora y aprueba por un periodo de un año, aunque se integra en un marco plurianual. Publicidad. Los ciudadanos deben de tener acceso a la información del presupuesto para poder fiscalizar su correcta ejecución. Coherencia macroeconómica. Las decisiones presupuestarias deben ser consistentes con los objetivos y políticas macroeconómicas del país. Programación integral.
El presupuesto debe reflejar un plan de gastos con objetivos, metas y productos definidos. Sostenibilidad y estabilidad fiscal. Se busca asegurar el equilibrio fiscal y la capacidad de la entidad para cumplir sus obligaciones a largo plazo. Inembargabilidad. Las rentas y bienes públicos no pueden ser embargados para proteger el patrimonio estatal, aunque existen excepciones. Dentro del estudio técnico del proyecto de presupuesto y a la luz de los principios de planeación, universalidad, programación integral, sostenibilidad y estabilidad fiscal, se identificaron vacíos relevantes en la formulación del presupuesto municipal para la vigencia 2026. En primer lugar, es fundamental señalar que la totalidad del proyecto de presupuesto se construyó sobre la base del recaudo proyectado para 2025, sin considerar la dinámica real del recaudo efectivo. Esta situación fue especialmente evidente en el análisis del impuesto predial, pero se extiende a los demás rubros de ingreso, lo cual genera un riesgo material sobre la consistencia de todo el presupuesto. A septiembre, la ejecución del presupuesto de ingresos apenas alcanza el 51%, lo que confirma un rezago generalizado en la capacidad real de recaudo y evidencia que las metas fijadas para 2025 no se están cumpliendo en la práctica. Primero, impuesto predial, vigencia actual. Según los informes oficiales, para 2025 se proyectó recaudar 9.448 millones, de los cuales al 30 de septiembre se ha percibido 6.926 millones, 73%. Históricamente el predial presenta su mayor recaudo durante el primer semestre, por lo tanto, a septiembre debería haber alcanzado al menos un 75% del total proyectado. La brecha actual confirma la sobreestimación inicial. A pesar de esta evidencia, el proyecto de presupuesto 2026 incrementa la meta en 7%, proyectando 10.133 millones sin un soporte técnico fiscal que lo respalde. La estimación desconoce el comportamiento real del recaudo y compromete la sostenibilidad financiera y el PAC. La administración argumentó que el incremento se justifica por un aumento del 3% en avalúos catastrales emitidos por el IGAC, un proceso de cobro coactivo más riguroso para recuperar una cartera morosa de 24.791 millones. Sin embargo, estas medidas no se reflejan en metas, programas ni acciones concretas dentro del sector gobierno territorial, lo que resta validez operativa a la proyección presentada. 2. Análisis del recaudo efectivo. Predial urbano y rural, vigencia 2025. Concepto urbano, proyectado 2025, 6.028 millones, 96.108. Recaudo al 30 de septiembre, 4.030 millones, 499.592. Porcentaje de ejecución, 67%. Saldo, 1.997 millones, 596.516. Proyectado 2026, 6.378 millones, 423.260. Rural, proyectado 2025, 2.025 millones, 754.465. Recaudo al 30 de septiembre, 1.977 millones, 395.382. Ejecución, 95%. Saldo, 48 millones, 359.083. Proyectado a 2026, 2.326 millones, 023.075 pesos. Total, proyectado 2025, 8.053 millones, 850.573. Recaudo al 30 de septiembre, 6.696 millones, 031.154. Ejecución 73.31%, saldo 2.045 millones 955.599. Proyectado a 2026, 8.704 millones 446.335. Con base en la dinámica real del recaudo, la proyección para el cierre de la vigencia debería estimarse así. Recaudo mensual promedio urbano, 4.030 millones 499.592 dividido en 9 igual a 447 millones 833.288. Proyección últimos 3 meses, 1.343 millones 449.864. Recaudo total estimado 2025, 4.030 millones 499.592 más 1.343 millones 499.864.
igual a 5.373.999.456. Aplicando el 7% propuesto por la Administración, el valor razonable para 2026 sería 5.750.179.417 pesos, lo que genera una diferencia de 628.243.843 frente a la proyección incluida en el proyecto de acuerdo. 3. Impuesto predial, vigencias anteriores. Proyección realista basada en el recaudo efectivo. Recaudo mensual 688.136.180. Dividido en 9, 76.459.575 pesos. Proyección últimos 3 meses, 229.378.726 pesos. Proyección total 2025, 917.514.906 pesos. Proyección 2026 con el incremento del 7%, 981.740.949 pesos. Diferencia frente a lo propuesto por la Administración, 158.148.227 pesos. Cuarto, diferencia total en predial urbano, vigencia y vigencias anteriores. 628.243.843 pesos más 158.148.227 pesos, igual a 728.392.070 pesos. Este desfase muestra que la Administración sobreestimó el recaudo predial en más de 786 millones, debido a que las proyecciones se hicieron sobre la base de un recaudo proyectado que no se está cumpliendo y no sobre la dinámica real del recaudo efectivo. Además de la sobreestimación evidenciada en el impuesto predial, se identificaron inconsistencias similares en otros rubros de alto impacto fiscal, como la sobretasa a la gasolina y el impuesto de industria y comercio, lo cual confirma que la Administración construyó la totalidad del proyecto de presupuesto sobre cifras proyectadas y no sobre la dinámica real del recaudo efectivo registrada en la vigencia 2025. Esta situación es particularmente crítica si se considera que a septiembre el presupuesto de ingresos presenta una ejecución global del 51%, lo que evidencia que las metas del recaudo de la actual vigencia no se están cumpliendo y que por lo tanto no hay sustento fiscal para incrementar o mantener los valores proyectados en el proyecto de presupuesto 2026. Quinto, sobretasa a la gasolina. A diferencia del impuesto predial, cuyo recaudo es más alto en el primer semestre, la sobretasa tiene un comportamiento estable durante todo el año, por lo que al mes de septiembre debería presentar un cumplimiento cercano al 75%. Sin embargo, solo se ha recaudado el 52%, generando una brecha de 851.012.128 pesos. Para efectos de una proyección realista, recaudo mensual promedio 931.267.000, dividido en 9, igual 103.474.111 pesos. Recaudo estimado para los 3 meses restantes, 103.474.111 pesos por 3, igual a 310.422.333 pesos. Recaudo total estimado 2025, 931.267.000 más 310.422.333 pesos, igual a 1.241.689.333 pesos. No obstante, la Administración proyecta para 2026 un recaudo de 1.441.620.269 pesos, es decir, 199.930.936 pesos adicionales sin sustento en la dinámica del recaudo del 2025. Así, la sobretasa a la gasolina también presenta una sobreestimación significativa derivada del uso de cifras proyectadas y no del comportamiento real de la vigencia. Sexto, impuesto de industria y comercio ICA. El ICA, si bien puede tener variaciones por declaraciones anuales, debe mostrar una ejecución superior al 65% para septiembre. No obstante, solo presenta el 56%, lo cual evidencia un rezago importante. Brecha frente a la meta del 2025, 1.256.235.995 pesos. Proyección realista, recaudo mensual promedio 1.597.488.890 pesos dividido en 9, igual a 177.498.765 pesos.
Recaudo estimado para los 3 meses restantes, 177.498.765 pesos por 3, igual a 532.496.295 pesos. Recaudo total estimado 2025, 1.597.488.890 pesos más 532.496.295 pesos, igual a 2.129.985.185. A pesar de esta dinámica real, la Administración proyecta para el 2026 un recaudo de 2.925.068.005 pesos, que implica un aumento de 795.082.820 pesos, nuevamente sin sustento técnico o fiscal. Esto confirma que el ICA también fue sobreestimado, replicando la misma inconsistencia evidenciada en el impuesto predial. Dado que todo el presupuesto municipal se construyó bajo la misma metodología de sobreestimación, extrapolando metas sin sustento técnico y desconociendo la ejecución real de ingresos, 51% a septiembre, se configura un riesgo fiscal generalizado en la proyección de ingresos para 2026. Tal como ocurre con el impuesto predial, tanto la sobretasa a la gasolina como el ICA evidencian 2 puntos. Primero, sobreestimación en las metas de recaudo para 2025 y 2026. Segundo, uso de supuestos irreales, desconectado del comportamiento efectivo de los ingresos. Tercero, un riesgo directo sobre la programación del PAC, la sostenibilidad fiscal y la ejecución del gasto. Cuarto, confirmación de que todo el presupuesto de ingresos está construido sobre cifras infladas, razón por la cual las proyecciones del presupuesto 2026 no cumplen el principio de planeación ni el de sostenibilidad fiscal, Ley 819 del 2003. Este análisis adicional reafirma la necesidad de emitir ponencia negativa, pues no solo el predial está sobreestimado, sino también las principales fuentes tributarias del municipio. Por lo anterior y atendiendo a los fundamentos técnicos, jurídicos y financieros expuestos, presento ponencia negativa al proyecto de acuerdo e invito a los honorables concejales a estudiarlo y debatirlo con rigor en aras de garantizar la sostenibilidad financiera, la adecuada gestión administrativa y el bienestar fiscal del municipio de Flandes. Séptimo, consideraciones de la ponencia. Para el presente proyecto de acuerdo no tengo consideraciones y o modificaciones. Sentido de la ponencia. Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, mi ponencia para este proyecto es negativa. Invito a los demás honorables concejales a acompañarme en esta ponencia. Cordialmente, Alexander Durán, concejal ponente, proyecto de acuerdo 016 de 2025, Flandes, Tolima. Señor presidente, este informe de ponencia ya fue repartido a los honorables concejales miembros de la Comisión Primera Permanente vía correo electrónico y adicionalmente fue publicado en la página web del Honorable Consejo Municipal, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el reglamento interno de la corporación. Leída la ponencia, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se abre la discusión del sentido de la ponencia que es negativa. Señor secretario, por favor, miremos dentro del reglamento interno qué es lo que sucede y cuál es el procedimiento cuando hay una ponencia negativa. Bueno, señor presidente y honorables concejales miembros de la Comisión Primera Permanente. En el reglamento interno como tal, en lo que tiene que ver con el primer debate de los proyectos de acuerdo, no hay una disposición o un articulado claro que nos pueda indicar qué se debe hacer ante una ponencia negativa. Esto lo reafirma, por ejemplo, el concepto brindado por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Girardot cuando estudió lo que tuvo que ver con el debate del proyecto de acuerdo correspondiente al plan de desarrollo
que, como ustedes recordarán, fue archivado por esta corporación. En dicho concepto, la Procuraduría señaló de manera clara y explícita que este reglamento no tiene un procedimiento para una ponencia negativa. Sin embargo, señor presidente, el reglamento interno de la corporación en su artículo 116 señala lo siguiente: todas las actividades de las comisiones permanentes que no estén específicamente descritas para ellas se aplicarán en lo pertinente lo establecido en este reglamento para la plenaria. Igualmente, y en lo pertinente se acogerá y aplicará el reglamento interno del Congreso de la República sobre los asuntos que no estén reglados para esta corporación en el presente reglamento. ¿Eso qué quiere decir, señor presidente? Que en este caso particular, como no hay un artículo o un procedimiento descrito por el reglamento interno para esta situación de una ponencia negativa, el artículo 116 nos habilita la posibilidad de que el Consejo adopte el procedimiento señalado en el reglamento del Congreso de la República, el cual es la Ley Quinta de 1992. En dicha ley, señor presidente, en el artículo 157 señala lo siguiente: si el ponente propone debatir el proyecto, se procederá en consecuencia. Si se propone archivar o negar el proyecto, se debatirá y votará esta propuesta en primer lugar. En su efecto, se discutirá y votará la proposición de dar primer debate. En este sentido, señor presidente, lo que nos indica la ley quinta es que lo primero que se debe someter a discusión es el sentido de la ponencia negativa que ha señalado en su ponencia el honorable concejal Alexander Durán Barrero. Si se aprueba esa ponencia negativa por la mayoría de los miembros de la Comisión Primera Permanente, el proyecto quedará archivado, señor presidente. Si se niega esa propuesta de ponencia negativa presentada por el honorable concejal Alexander Durán Barrero, se deberá discutir y votar la proposición de dar primer debate a este proyecto de acuerdo. Si esa propuesta es aprobada por la comisión por el voto de la mayoría de los honorables concejales miembros de la Comisión Primera Permanente, se continuará con el trámite del proyecto de acuerdo. Ese es el procedimiento que se debe seguir, señor presidente. Gracias, señor secretario, honorables concejales. Ahí podemos ver que dentro de nuestro reglamento interno hay esa falencia y por eso nos tenemos que ir a la ley quinta de Senado. Entonces, esto tiene que ver para mirar, honorables concejales, y presentar un nuevo reglamento interno donde quede todo esto bien claro y ajustado a la ley y a las normas. Entonces, sería, y por lo que entiendo, señor secretario, es que se tiene que poner en consideración la discusión de aunque termina la ponencia. Y usted me manifiesta que la ponencia es negativa. Honorables concejales de la comisión, sigue la discusión del informe de ponencia. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. Señor secretario, llamar a lista para la votación, pero explique cómo va a ser la metodología para poder acceder a la votación, señor secretario. Honorables concejales miembros de la Comisión Primera Permanente, me permito llamarlos a lista para la votación por el sentido de la ponencia negativa presentada por el honorable concejal Alexander Durán Barrero al proyecto de acuerdo 016 de 2025. Si se vota por parte de ustedes positivo a ese sentido de la ponencia, entonces se archivará el proyecto de acuerdo 016 de 2025. Si se vota negativo al sentido de la ponencia negativo, entonces eso se someterá posteriormente a discusión la propuesta de debatir el proyecto en primer debate. Salomón Romero Prada.
Negativo. Paula Andrea Hernández Amaya, Alexander Durán Barrero, Positivo. Leonel Fernando Riaño Ramos, Negativo. Jesús Alberto Beltrán Gaviria. Negativo. Señor presidente, ha sido negado el sentido de la ponencia negativa presentada por el honorable concejal Alexander Durán Barrero al proyecto de acuerdo 016 de 2025. 3 honorables concejales votaron negativo. Gracias, señor secretario. Así con lo manifestado de que la ponencia no ha sido aceptada por parte de las mayorías, señor secretario, siguiente procedimiento. Señor presidente, les sugiero, a la luz de la ley quinta de 1992, someta a discusión y posteriormente a votación la proposición de dar primer debate al proyecto de acuerdo 016 de 2025. Honorables concejales de la comisión, se abre la discusión de dar primer debate a este proyecto de acuerdo 016. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada. Explique el procedimiento de la votación, señor secretario, por favor. Honorables concejales, miembros de la Comisión Primera Permanente, me permito llamarlos a lista para la votación por la propuesta de debatir el proyecto de acuerdo 016 de 2025 en primer debate. Recordarles que de votar esta propuesta positiva se continuará con el trámite en primer debate del proyecto de acuerdo 016. De votarla mayoritariamente negativa se archivará el proyecto de acuerdo. Salomón Romero Prada. Positivo. Paula Andrea Hernández Amaya, Alexander Durán Barrero, Negativo. Leonel Fernando Riaño Ramos, Positivo. Jesús Alberto Beltrán Gaviria. Positivo. Señor presidente, ha sido aprobada la propuesta de debatir el proyecto de acuerdo 016 de 2025 en primer debate. 3 honorables concejales miembros de la Comisión Primera Permanente votaron positivo. En este sentido, señor presidente, se continuará con el trámite del proyecto en el siguiente orden, título, encabezado y articulado. Gracias, señor secretario. Habiéndose aprobado de que se le siga el debate, en primer debate, a este proyecto de acuerdo 016, sí quisiera, por parte de esta corporación, manifestarle a la Secretaría de Hacienda y al asesor doctor Diego que se tenga en cuenta en la discusión esta ponencia que ha hecho el honorable concejal Alexander Durán. Todos estos puntos que fueron resaltados y explicados dentro del informe de ponencia. Entonces, para tener claridad, doctor Diego, asesor financiero, le voy a dar el uso de la palabra y como le manifiesto, no sé si le presta, señor secretario, el informe de la ponencia al doctor Diego, se la hace llegar para que él miremos estos puntos con que fue radicado ese informe de ponencia. Tiene la palabra, doctor Diego. Muy buenas tardes para todos, honorables concejales, secretarios que nos acompañan y demás gente de la barra y personas que nos siguen por las redes sociales. Vamos a dar respuesta a los puntos por los cuales, digamos, la ponencia fue negativa, ¿sí? Primero vamos a empezar indicando que la variación del presupuesto inicial de 2025 a 2026 es del 5.8%, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Segundo, la proyección del IPC del Banco de la República a cierre 2025 es del 5.50, ¿sí? Tercero, el sistema general de participaciones, que son las transferencias que nos da la nación, ¿sí?
aumentaron del inicial de 2025 al inicial de 2026 en 1.557.669.003, ¿sí? Lo que quiere decir que de la diferencia absoluta en datos entre el presupuesto inicial de 2025 a 2026, que es 2.196.034.198, fue lo que se aumentó el presupuesto 2025 a 2026, equivalente a un 5.8%. De ese incremento, 1.557.669.003 corresponden a transferencias de la nación, ¿sí? Dicho esto, la diferencia son 638.365.195, que es el aumento que se realizó en todas las demás fuentes de financiación, estampillas y recursos propios. O sea, para mí, aumentar en las demás fuentes de financiación 638 millones no me parece un aumento desproporcionado, ¿sí? Esos son datos que quería dar inicialmente, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Segundo, datos que les quería indicar. La proyección de los recursos propios, del presupuesto inicial de recursos propios que corresponden a los ingresos corrientes de libre destinación y la sobretasa a la gasolina que se proyectaron inicial en 2025 fueron de 15.403.632.121, los recursos propios del municipio, ¿sí? En los ingresos, ahí donde está, ahí está el recaudo de industria y comercio, impuesto predial y demás licencias de construcción, que son los más significativos y demás, ¿sí? Y la sobretasa a la gasolina. En 2026 proyectamos de recursos propios 15.518.313.818, ¿sí? La variación entre los recursos propios de 2025 a 2026 son 114.681.697. Yo no veo un aumento significativo en los recursos propios, ¿sí? ¿Cuánto equivale ese aumento? El 0,7%, ni siquiera el 1% tenemos de aumento de los recursos propios de entre 2025 y 2026, ¿sí? Respecto a la sobretasa a la gasolina, efectivamente tenemos un recaudo inferior y tiene toda la razón el concejal ponente. ¿Por qué? Porque la nación cambió la fórmula, ¿sí? Ya no es la misma fórmula, ya no le llegan los mismos recursos a los municipios que antes. Por eso, si pueden observar, para el otro año hicimos una disminución de esa fuente de 375.820.329, equivalente a un 21%, pasando de dejar presupuestado en 2025 1.782.279.128 a dejar presupuestado en 2026 1.406.458.799. O sea que sí tenemos en cuenta las variaciones significativas de los recaudos, ¿sí? Entonces, el tema significativo era la preocupación del concejal ponente, era el tema de los recursos propios, ¿sí? Claro, ahorita tenemos un bajo recaudo de impuesto predial, de industria y comercio, pero eso no es todo lo que jala recursos propios. Recursos propios son todo el resto de tributos del municipio, que todos, vuelvo y repito, para 2026 dejamos 14.111.852.993. ¿Cuánto aumentamos en ingresos corrientes de libre destinación? El 0,7%, equivalente a 114.681.697. Claro, si usted comienza a comparar entre un ítem y un ítem, sí, hay unos que pudieron aumentar, otros que pudieron disminuir, pero como tal, los ingresos corrientes de libre destinación aumentaron en el 0,7%, ¿sí? O sea, les doy la tranquilidad de que nosotros no estamos inflando el presupuesto, ¿sí? Ni maquillando ni nada. Las cifras son las cifras, las pueden ver, las tienen ustedes en sus correos, ¿sí? Pueden pedir una ejecución o la comparar con el presupuesto inicial de 2025, las fuentes de financiación, y son los datos. Aumento de ingresos corrientes de libre destinación para el 2026, 0,7%, ¿sí? Y recalco, la variación total de entre 2025 y 2026, 2.196 millones, de los cuales
que corresponde al 5,8%, de los cuales del Sistema General de Participaciones son 1.557.669.003. El resto, estampillas, Ley 99 y demás ingresos corrientes con destinación específica, 638.365.195. No le veo una variación abrupta, un cambio significativo del presupuesto, no, ahí están los datos, ¿sí? También les quería indicar que de todo el presupuesto para 2026, que son 40.242.812.404, sin situación de fondos, o sea, recursos que no nos llegan a las arcas del municipio, son 12.176.045.608. De destinación específica, que son estampillas, sobretasa bomberil, Ley 418, Fondo de Seguridad y demás, 9.585.921.715. De SGP libre destinación y SGP libre inversión, que son transferencias que nos hace la Nación, 2.962.533.289, y de recursos propios 15.518.311.792. Así es la distribución del presupuesto para 2026 con esas destinaciones de los recursos. ¿Con qué podemos jugar nosotros? Con los recursos propios, que son 15.518.311.792, pero esos recursos propios, ¿para qué los destinamos? Para el funcionamiento. El funcionamiento de la Administración Central para 2026 tiene un costo de 10.225.708.690. Para el Consejo se dejó proyectado 625.240.923 y para la Personería 261.354.600, para un total de funcionamiento de 11.112.304.213. De deuda pública, ¿cuánto se dejó proyectado? 3.502.033.306. Entonces, entre funcionamiento y deuda pública se nos van 14.614.337.519. ¿Cuánto nos queda de los recursos propios? 903.934.273 que se distribuyen en inversión, ¿sí? Esa es la radiografía del presupuesto 2026, ¿sí? El resto ya está dividido pues en los demás sectores de financiación, tenemos las fuentes con su destinación específica que sí o sí tienen a unos sectores, pero lo importante aquí es el crecimiento del presupuesto. Como ven, no creció sino el 5,8% y estamos en el rango del cierre del IPC proyectado por el Banco de la República. El proyectado del IPC del Banco de la República es el 5,50 y nosotros vamos a incrementarnos el 5,8. Yo no veo una diferencia absoluta alta, ¿sí? Y de los cuales, ¿qué fue el mayor incremento? Que el Sistema General de Participaciones nos cambió mucho, nos llegó mucho más recursos este año y esa es la variación, porque como tal, el incremento de recursos propios para 2026, recursos propios que corresponde impuesto predial, industria y comercio, licencias y demás, 114.681.697. Esa es la exposición. Tengan la plena seguridad de que no estamos incrementando más. Estas son las cifras, las pueden confrontar, las pueden confirmar y esa era la exposición. Pueden tener la plena tranquilidad que no estamos aumentando recursos sin tener revisión, sin tener proyecciones ni nada de eso. El tema de impuesto predial, que pueden ver una diferencia, listo, sí pueden ver una diferencia, pero el IGAL el otro año nos va a incrementar el 3% en los avalúos y tenemos una cartera bastante grande y la idea es el otro año atacar esa cartera con el equipo de cobro coactivo aquí comandado con la doctora Luz Aide, iniciando año y vamos a recaudar mucha cartera y vamos a ser ambiciosos y por eso incrementamos en impuesto predial el 7%, pero impuesto predial, pero si ven el globo que son los recursos propios, solo es el 0,7%. Entonces, esa es la exposición por parte aquí de nosotros, de la Secretaría de Hacienda. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud adicional, con mucho gusto será respuesta. Gracias, doctor Diego, por la exposición. Honorables concejales, yo sí quiero reconocerle
al honorable concejal ponente el trabajo que ha hecho con este informe de ponencia. La verdad que siempre lo he manifestado de que los proyectos llegan a la corporación para darle su respectivo estudio y por eso no fue el rechazo de los demás honorables concejales de la comisión en unirse de pronto a la ponencia del honorable concejal Alexander, porque se necesita que se debata y el deber de nosotros, de este consejo, de esta corporación, tanto en la comisión como en la plenaria, es que los proyectos se les dé curso y que se debatan. Porque si en el momento de que nos hubiéramos acogido a la proposición, la verdad que el proyecto pues se había hundido y no estábamos en el debate. Y lo que queremos es que nos expliquen por parte de la administración municipal, por parte de los asesores, cómo se va a hacer el gasto del presupuesto para la vigencia 2026 y en eso es que estamos y ahí miraremos más adelante cuando sean las votaciones, pues cuál será la decisión de cada uno de los honorables concejales de la comisión. Sigue la discusión del proyecto de acuerdo 016. Tiene la palabra el honorable concejal Alexander Durán, ponente del proyecto. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un cordial saludo a mis colegas, a la doctora Luz Aide, al doctor Diego, a los que se encuentran en las barras y a los que nos está viendo la transmisión. Doctor Diego, pues quiero darle las gracias por la explicación que está dando, pues usted sabe que siempre estoy pensando en mi pueblo y por eso fue la ponencia, pues tenía ciertas dudas, usted las está explicando. Quiero darle las gracias por la exposición que acabo de dar y pues eso era todo. Muchas gracias. Bien, honorable concejal, sigue la discusión del proyecto de acuerdo 016. Tiene la palabra el honorable concejal Jesús Alberto Beltrán. Gracias, señor presidente, por permitirme el uso de la palabra, darle la bienvenida a los funcionarios por parte de la administración, a la doctora Luz Aide, al doctor Diego, que como siempre nos acompañan aquí para el debate de todos los proyectos de relevancia y de mayor importancia para nuestro municipio. En esta oportunidad quiero exaltar también la labor que ha hecho el honorable concejal Alexander. Realmente para eso es que nos han elegido como concejales. Fue un gran trabajo que hizo. Realmente mi voto fue negativo a su ponencia, honorable concejal, porque quería darle precisamente la oportunidad a la administración de que explicaran y de pronto despejaran un poco las dudas que después de haber estudiado este proyecto de gran relevancia le surgieron a su merced como concejal, y sé que todas sus dudas están fundadas en su preocupación por el municipio y porque se elabore el mejor presupuesto posible para la vigencia 2026 que favorecerá a todos los habitantes de nuestro municipio. Para este punto, señor presidente, yo quería preguntarle si ya estamos en el debate. Es que creo que el doctor Diego muy amablemente se tomó la tarea de responder las inquietudes que habían por parte del honorable concejal Alexander, pero sí me gustaría que entremos ya en materia con la exposición del proyecto de acuerdo. Creo que para el día de hoy se habían citado algunos, bueno, en realidad todos los secretarios de despacho. Si es posible, de pronto el doctor que está aquí, una exposición general del proyecto, más o menos, de los rubros que quedan para cada secretaría. Me gustaría escucharlo
Y posteriormente, si fuese posible, una intervención por parte de los secretarios presentes, como sé que ellos son los que ayudan en la elaboración de cada uno de estas partidas que se designan para cada secretaría, que de pronto nos argumentaran un poquito en qué se piensan invertir, ya que están como muy generalizadas en el cuadro que se nos presenta. Entonces, no sé, señor presidente, si ya se le puede dar el uso de la palabra a la administración para que inicie con la ilustración del proyecto de acuerdo. Gracias, honorable concejal, a usted. Yo sí quisiera de que acá se le va a dar el uso de la palabra a todos, pero vamos por partes. Acá el honorable concejal ha hecho una exposición y quiere que de pronto por parte de la administración municipal se dé a conocer más a fondo lo del proyecto, lo de las secretarías, que para eso también se invitaron a los secretarios de despacho para mirar si dentro de ese presupuesto se cumplen las expectativas y las metas de cada secretaría. Entonces, eso es lo que se requiere y por eso vamos paso a paso, pero tranquilo, doctor Sarmiento, que es que ya el reglamento interno y ya ahorita a lo que se lee el uso de la palabra, hablamos de la ponencia, doctor Sarmiento. Sí, tiene la palabra, doctor Diego. Nuevamente, buenas tardes para todos. Vamos a exponerles el presupuesto, la desagregación del presupuesto para 2026. Repito nuevamente, el presupuesto que se proyecta para 2026 es de 40.242.907.404 pesos, de los cuales está desglosado de la siguiente manera. De gastos de funcionamiento, 11.112.304.213, de administración central. De esos gastos de funcionamiento corresponde a administración central con 10.225.708.690, presupuesto del Consejo Municipal 625.240.923 y de la personería 261.354.600. Deuda pública 3.502.033.306 y gastos de inversión por 25.628.569.885 pesos distribuidos en los diferentes sectores de inversión que voy a citar a continuación. En información y estadística, 40.715.534. En justicia y del derecho, 857.881.960. Agricultura y desarrollo rural, 227.672.101. Salud y protección social, 12.376.506.110 pesos. Minas y energía, 1.577.715.953. Educación, 1.093.758.766. Tecnologías de la información y las comunicaciones, 59.249.500. Transporte, 354.323.023. Ambiente y desarrollo sostenible, 1.236.399.022. Cultura, 264.184.092. Industria y comercio, industria y turismo, 1.019.803.541. Trabajo, 15 millones. Ciencia, tecnología e innovación, 10 millones. Vivienda, ciudad y territorio, 2.179.317.522. Inclusión social y reconciliación, 1.102.119.767. Deporte y recreación, 509.705.781. Gobierno territorial, 2.704.207.236. Todo este valor de inversión, todas esas fuentes, todos esos sectores
es un total de 25.628.569.885. Ustedes hay veces se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué dejaron tan poquito en este? Porque, como pueden observar, de los 25.628, salud se lleva la mitad, 12.376.506.110, y el resto es para distribuir en los demás sectores, ¿sí? Y como les mencioné anteriormente, recursos por destinación específica, 9.585.921.715. O sea que hay unas fuentes de financiación que sí o sí deben de ir en ciertos sectores específicamente y no se pueden correr para ningún lado. ¿Qué nos queda para financiar los diferentes proyectos? Nos queda el rezago de recursos propios que nos queda después de financiar el funcionamiento y la deuda pública, que son 903.974.273, y SGP libre de destinación y SGP libre de inversión, que son 2.962.533.289. Entonces, mire, del total del presupuesto de inversión, ¿qué queda para distribuir y financiar todos los sectores? 3.866.507.562. Es que, digamos, hay veces ven una cifra de 40.000 millones de pesos y dicen, no, eso es mucho dinero, porque ¿en qué se lo van a gastar? Acá se los estoy desglosando. Mira, quedan 3.866 millones para, digamos, de libre destinación para distribuir en todos los sectores, ¿sí? Entonces, ¿qué se trató de dejar recursos en todas las metas? Hay metas que pueden tener poquito recurso, pero son transversales, se financian 2, 3 metas, financian un proyecto, y se trató también de dejar recursos para buscar la cofinanciación, porque los municipios desde esta categoría no tienen el músculo financiero ni los recursos para poder cumplir con toda la inversión. Necesitamos de la cofinanciación, y pues acá se dejó los recursos en cada una de las metas para buscar cofinanciación en la próxima vigencia. Entonces, así quedó desagregado el presupuesto de 2026. Honorables concejales, no sé si tengan alguna pregunta, inquietud al respecto. Sigue la discusión del proyecto de acuerdo 016 de presupuesto. Yo sí quisiera, honorables concejales y pueblo en general, que cuando se esté en una campaña política, de pronto buscar un asesor y llevarlo a la radio para que escuche estas cifras, antes de ponerse en hablar cháchara, que van a hacer lo imposible con un presupuesto tan pequeño. La verdad que ahí es donde tenemos que tener nosotros bien claro y decirle a la comunidad cuánto es el presupuesto real del municipio, para que no nos pongamos a prometer lo que no podemos cumplir, y ahí es donde se comienzan a presentar los inconvenientes y problemas con la misma comunidad, cuando se visita cada casa y se le comienza a decir a cada ciudadano de que lo va a emplear acá en la alcaldía, y ahí es donde se presentan toda esta cantidad de problemas que se ven a diario con la administración municipal. Entonces, eso sí sería muy bien, honorable concejal Jairo Germán, que usted algún día tendrá esa aspiración y que le cuente las verdades al pueblo en que se puede, o alguno acá, mi concejal también Jesús, o alguno de estos que piensan a llegar a esta magistratura, para que se le diga la verdad siempre al pueblo, y con estos pocos recursos pues quedemos nosotros acá como estamos ahorita, como un poco en silencio. Sigue la discusión del proyecto 016. Ahora sí, la comunidad, sin ningún honorable concejal va a intervenir, tiene la palabra el honorable veedor Gustavo Sarmiento. Yo sí quiero resaltar también el acompañamiento que hace a esta corporación en cada proyecto el veedor Gustavo Sarmiento. Si alguna autoridad sale a hablar de cualquier cosa con fundamento, lo hace el veedor, porque siempre ha estado acá pendiente de los debates
y pendiente de esta corporación y dando sus buenos oficios a los comentarios para que se enriquezca el debate y cualquier proyecto de acuerdo que se presente por intermedio de la administración municipal o la corporación. Tiene la palabra, doctor Sarmiento. Gracias, muy buenas noches, señor presidente de la comisión permanente. Un saludo especial a usted, al grupo de concejales de la comisión, al secretario del consejo, los concejales que nos acompañan, de las secretarías, los secretarios de despacho, a la doctora Aide, a su asesor y a la comunidad que nos escucha en general. Yo quiero hacer mi intervención en dos puntos de vista. El primer punto es sobre la ponencia negativa que presentó el concejal ponente de la comisión, que la dio negativa y dio unos aspectos. El primer aspecto que dio es que el presupuesto tiene unidad de materia. Pues claro que tiene unidad de materia, porque usted encuentra en los documentos anexos del presupuesto, encuentra que fue aprobado en reunión del CONFIS, ¿sí? Y en la reunión del CONFIS se analizaron los diferentes aspectos y se le dio participación a la Secretaría. Se agregó un documento muy importante que es el marco fiscal del mediano plazo, ¿sí? En el marco fiscal de mediano plazo, que es una proyección a 10 años y de acuerdo a la ley 819, se está estableciendo un presupuesto equilibrado. Y entonces no estoy de acuerdo con esa ponencia negativa del concejal. Puedo decir con tranquilidad que es un exabrupto financiero y presupuestal, por cuanto no tiene consistencia los análisis que hace. Por decir una cosita muy pequeña de lo que uno aprende, los aprendices que van a estudiar administración de empresas, administración pública, son los principios presupuestales. En primer lugar, presupuesto quiere decir presupuesto, que presume lo que va uno a entrar. Eso le indica que el presupuesto es un documento elástico. En segundo lugar, hay unos principios que rigen al presupuesto y él los numeró, que es la universalidad, que es la anualidad, que es el principio de planeación, que es el principio macroeconómico, etcétera, etcétera. Pero se le olvidó uno que es el de homeostasis presupuestal, que muchos no entienden el término y les parece raro ese término homeostasis. Homeostasis se refiere de que debe haber una coherencia, entre todas las normas, entre todos los rubros, entre todos los programas, y que deben ser ajustados con el plan de desarrollo. Y en segundo, el análisis que hace de que no va a haber sostenibilidad del presupuesto. Yo por el contrario les había dicho a ustedes en varias sesiones y les estaba diciendo que no se dejaran coger la noche con el presupuesto, y estaba dando mi opinión que ese presupuesto estaba muy desinflado. Pero eso son estrategias de la administración. Es muy diferente estar uno sentado aquí en la barra o ser uno funcionario o ser el ordenador del gasto frente al que paga. El ordenador del gasto, si tiene una partida grande, pues la ordena, pero cuando le llega ya al tesorero, a la tesorera, que en este caso es la doctora Aide, le llega una ordenación del pago de un contrato, pues no tiene con qué pagar. Entonces ella es la que comienza, perdóneme la expresión, a parir barugos. Entonces yo estaba diciendo y lo sostenía de que el presupuesto era un presupuesto desinflado, pero eso es una estrategia. Sin embargo, está dentro de las pautas mínimas que da el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, que son los organismos rectores en dar los lineamientos para los manejos presupuestales, y ahí donde los estudiosos nos obligan a consultar esas políticas públicas de esas entidades. Y por eso yo aquí tengo mis documentos que son como decir un martillo, un hacha, lo que sea,
donde uno se acoge para dar sus conceptos. Lo decía bien el asesor, que se hizo un 5-8% el incremento del presupuesto. A mí me pareció bajo, pero es una estrategia y que está acorde con el IPC, y entonces es un presupuesto, ¿cómo le digo? Viable, sostenible. Y si en el caso mío, que soy más exagerado, pues esa es una estrategia que lo utiliza la administración, y como participó activamente la doctora Lozaide, ella es la que tiene que pasar las verdes y las maduras para pagar las cuentas. Y si no, puede que la partida esté allá en el presupuesto, pero si no hay el recurso, ¿cómo hace para pagar? Entonces, eso no es tan fácil, ese manejo. Eso es lo mismo le ocurre a uno en la casa, que uno le llega tanto de sueldo y la familia quiere uno que gaste más de lo que le ganan. No, porque uno es el que trabaja, uno es el que pone la plata y uno es el que manda a mano el drill, y entonces ahí es donde comienza a parar las verdes y las maduras. No critico a la administración, yo creo que lo hicieron con un criterio equitativo, un criterio sostenible para poder que estén los diferentes programas financiados. Yo le hice auditoría a todas las partidas, encontré que por ahí algunas no existen, otras están bajas, ¿sí? Pero vuelvo y le digo, además es estratégico que en un momento determinado no exagerarnos en las partidas como está en el presupuesto, ¿sí? Y si hay más ingresos, pues para eso son las adiciones, para eso son los ajustes. Entonces yo, desde el punto de vista técnico, yo doy mi visto bueno para que este presupuesto se discuta y siga adelante, porque de lo contrario, si se archiva el proyecto, pues ustedes ya saben, viene la dictadura fiscal y simplemente lo adopta por decreto el alcalde y queda el presupuesto presentado por el alcalde, y entonces si hay errores pues no se van a corregir. Tocaría pedirle la anuencia a la administración de turno de manos de la cabeza de la alcaldesa para que se hagan esos ajustes, donde los podemos hacer acá. Sí hay fallitas, sí hay fallas en el presupuesto, y lo vamos a ver ahorita cuando se entre a analizar los programas. Yo encontré, por ejemplo, de que el año pasado el marco fiscal de mediano plazo no fue sometido en el CONFIS. En cambio, este año sí se sometió en el CONFIS. O sea, eso es un avance significativo del 90 al 100%. Y sin embargo, algunas partidas que estaban en el CONFIS del año pasado, en el marco fiscal del año pasado, no quedaron acá, y ahí sí me quedó la duda, pero son cosas de discutirlas aquí dentro del seno, y que ellos, la secretaria de Hacienda y el asesor, nos pueden decir cuáles fueron los motivos por el cual no se cambiaron esas cifras. Lo van a ver dentro del seno del debate, y ojalá me dé el uso de la palabra, porque tengo las pruebas suficientes de que sí hubo cambio de unas partidas que son significativas. Y entonces, si es verdad lo que yo digo, va a quedar un rezago ahí o va a quedar para poder alimentar los rubros que de pronto quedaron insuficientes. Si es que yo tengo la razón, pues si no tengo la razón, pues lógicamente yo bajo la guardia en ese sentido, pero mi sentido es de que haya equidad y que queden financiados todos los programas, así sean suaves, con partidas suaves. Si se da un mayor recaudo y si de pronto hay un mejor comportamiento en las rentas, o por si de pronto se estudia la posibilidad de un empréstito, pues lógicamente se van
a alimentar esas partidas que yo considero insuficientes, pero lo importante es que la partida esté abierta. Por decir, una partida tiene 5 millones y necesita 100, pues se le hace una adición, un traslado. Por eso es que el presupuesto es un presupuesto elástico. Elástico, las normas lo permiten. Eso es lo que yo tengo que decir. Con el mayor respeto le digo al concejal ponente de que él mismo aceptó lo que le dijo al asesor. No sé cuáles fueron sus motivos jurídicos, administrativos para dar esa ponencia negativa criticando esas partidas, y por eso yo lo considero con mi experiencia que para mí eso es un exabrupto jurídico financiero, y ya pues eso ya lo sometieron a ustedes a aprobación y fue negada esa ponencia negativa. Entonces, marchemos hacia adelante, que la secretaria y el asesor expongan desglosadamente por cada programa los rubros. Si hay reclamaciones aquí de las secretarías, por ahí hay una solicitud del inspector de policía. Encontré, no sé si de pronto estoy equivocado, así por encima, encontré de que no existe una partida para el apoyo de las juntas comunales, y de pronto está en la transversalidad, pues está muy bien, ¿sí? Pero eso es cuestión de discusión aquí interna de esta comisión. Yo solamente estaré a la expectativa de que las cosas se hagan bien, y es importante de dotar a la administración del presupuesto, porque esa es la que le va a dar agilidad a la administración para que avancen los programas. ¿Qué más les tengo que decir? Pues suerte, y estamos atentos a cualquier observación que me hagan. Yo aquí tengo los documentos necesarios, tengo notas ahí. Yo le hice auditoría, le he estudiado, yo creo que más de 10 o 15 horas analizando rubro por rubro el presupuesto y los documentos técnicos de anexos, las regalías, la deuda pública, el debido cobrar, ¿sí? El municipio, y otra cosa muy importante es que se me quedó, es que en ese marco fiscal de mediano plazo hay unas recomendaciones muy importantes para el manejo de las finanzas del municipio. Ustedes saben que el 31 de diciembre vence el acuerdo 16, es de que no podemos seguir dando exoneraciones en el municipio, porque este es un municipio donde los recursos son escasos, y no podemos seguir dando exoneraciones a los urbanizadores como ocurrió en el tiempo pasado. Y tengo demandado a 3 alcaldes, no los quiero nombrar acá, allá los tengo en la fiscalía y no se ha resuelto eso, ¿sí? Por esas exoneraciones. Igualmente, pues existen unos incentivos para los que paguen pronto, porque la idea es de que ingresen los recursos. Y entonces, y además ahí hay políticas de austeridad del gasto dentro de ese marco fiscal. Me pareció muy importante eso que incluyeron, o sea, los ponentes del presupuesto sí, los que hicieron el presupuesto dejaron esa camisa de fuerza, esa expectativa, esa medida presupuestal para que el presupuesto marche, para que el presupuesto se dé y para que hayan más ingresos. Ahora pues ustedes saben de que hubo un proyecto de acuerdo de reforzar la finanza a través de un estatuto tributario, a pesar de que yo no estoy de acuerdo cómo se aprobaron algunos artículos, pero de todas maneras, si eso no pasa o se cae, pues de todas maneras ahí no se tuvieron en cuenta esos nuevos ingresos que le pueden llegar al municipio. Y de todas maneras, como hay unos contratos que van a llevar del gobierno nacional, de acuerdo a las estampillas y a todos esos descuentos autorizados por ley, van a ser nuevos ingresos para
para el municipio. E igualmente pues invita de organizar la parte laboral y administrativa. Y por qué no decirlo, el municipio fue recibido con 4.000 millones de pesos en deudas y con un poco de demandas laborales. Y sin embargo, el presupuesto, como yo lo veo, es un presupuesto sobrio, reposado y que puede llevar a la administración de con calma, de no acosar tanto a la administración, de sacar dinero donde no lo tiene. Entonces, para mí, esa medida que tomó la administración me parece aceptable, ¿sí? Entonces, solamente le digo que para adelante, que saquemos adelante este presupuesto para darle agilidad a la administración. Muchas gracias, y en lo que tenga que decir más adelante, por favor, les pido que me colaboren. Doctor Sarmiento, estamos en el debate y ya comenzó. Si más adelante, lógico, tiene usted también el uso de la palabra, también le damos la bienvenida al veedor Fernando Cuevas, que nos acompaña en la noche de hoy. Sigue la discusión del proyecto de acuerdo 016. Tiene la palabra el honorable concejal Maximiliano Pérez. Gracias, señor presidente, por saludar a las honorables personas de las diferentes secretarías, los honorables concejales que se encuentran presentes y a las personas de las barras. Excelente la intervención del señor Gustavo Sarmiento, dando una explicación del porqué de algunas cositas que estaban embolatadas o confundidas, lo mismo con el doctor Diego Gámez. Aquí es el momento que tenemos al asesor, al que la ayude a elaborar estos proyectos y tan importantes para el municipio como el presupuesto. Pero veo con extrañeza que algunos personajes que salen a disociar, a hablar basura, a creerse los salvadores, como si estuvieran en Alicia del País de las Maravillas, a dar unas soluciones mágicas de que qué no harían si estuvieran con el presupuesto para disponer de él, como si fueran los ordenadores del gasto. Eso dan unas soluciones mágicas, que mejor dicho, parece que tuvieran no una vara mágica, sino pues 3 varas mágicas. Y aquí está un asesor que entiende el tema y no son capaces de quedarse para un debate, con altura. Vienen a dárselas de tener muchos conocimientos, pero aquí en el recinto, cuando no hay, la verdad, concejales como muy preparados en determinados temas de presupuesto, y esa es la verdad y hay que decirla. Cuando hay unas personas de la calidad de la doctora Aide, del doctor Diego, no se quedan a dar un debate a la altura. Salen y se van, como ya lo vienen haciendo, solamente vienen a cobrar sus honorarios de la sesión con esta lista y se van. Entonces sí es importante que se queden, hagan sus dudas, rieguen todo ese veneno que riegan por diferentes medios, para que aquí el asesor salga y le explique, así sea con un crayón o con plastilina, cómo es la realidad de las cosas. Y no se pongan a dar soluciones mágicas como si estuvieran en Alicia en el País de las Maravillas. Muchas gracias por el uso de la palabra, presidente. Usted, honorable concejal, yo sí quisiera hacerle una pregunta al doctor Diego, mirando las metas del plan de desarrollo del cuatrenio de la alcaldesa, pues va por los 4 años, ¿no? Mirando usted ya haciendo un análisis de este tiempo recorrido desde que se aprobó ese plan de desarrollo, ¿usted cómo ve el cumplimiento de esas metas? De pronto también, no sé, que están acá las secretarías de la doctora Jamie y la ingeniera Valentina, para que también de pronto nos hagamos un análisis de cómo van esas metas, las secretarías, el comportamiento también de cada meta de ellos, porque es que a veces, pues mirando ya el presupuesto ahí a la realidad, pues la verdad que los recursos son muy escasos para tanta cosa que hay que hacer. Tiene la palabra, doctor Diego.
Nuevamente gracias por la palabra. La ejecución como tal, porcentaje de las metas, no se la podría dar yo porque no soy el encargado de manejar el plan de desarrollo, ¿sí? Ese plan de desarrollo, como su merced bien lo menciona, es acumulado a 4 años, ahorita ya va un acumulado casi de 24 meses, digamos, pero nosotros desde el área de Hacienda de presupuesto tratamos, cuando se proyecta el presupuesto, tratamos de asignar el recurso y priorizar las metas que están en más bajo porcentaje de ejecución, ¿sí? Las metas que ya están ejecutadas al 100%, les dejamos poquito recurso y tratamos de fortalecer las demás metas. Este año, a corte de septiembre, la inversión va a una ejecución del 75.6%, ¿sí? Aspiramos a terminar la ejecución por ahí en un 90%. ¿Por qué se ve bajita? Porque, vuelvo y reitero, lo que más jala la ejecución son los recursos de salud, y los recursos de salud por la LMA son mensuales y esos son los que nos suben la ejecución, pero generalmente la ejecución de las metas en este plan de desarrollo vamos bien, ¿sí? Se trata de dejarles recursos a todas. Como les indiqué anteriormente, el municipio no cuenta con un músculo financiero tan extenso para poder dejar el recurso total para las metas. Se deja algo de recurso a cada una de las metas para poder cofinanciar y poder cumplir con cada uno de sus actividades para poder cumplir las metas, porque las metas se cumplen con unas actividades, ¿sí? Y hay unas actividades, como le digo, que se programan transversalmente, entonces entre varios recursos se completan ciertas actividades para darle cumplimiento a una meta. Pero desde el área financiera y de la Secretaría de Hacienda se le puede indicar de que se dejan los recursos básicos, se puede decir, a las metas para poder empezar su ejecución en la siguiente vigencia, y ya es la gestión de la alcaldesa Ana Judy Gamboa del tema de la gestión para poder cumplir y poder fortalecerlo el recurso de cada una de las metas, ya que el municipio no cuenta con la totalidad del recurso. Pero sí, de pronto, ya si quiere, honorables concejales, ya un tema como tal de metas, porcentajes de ejecución a la fecha y de cortes del plan de desarrollo, ya sería con el área de planeación, con el encargado que maneja todo el tema de bancos de proyectos y demás. Señor secretario, el señor inspector de policía hizo llegar un oficio para la comisión o esta corporación sobre un tema también que tiene que ver con el presupuesto. Por favor, dale lectura. Flandes, octubre 16 de 2025. Señores Ana Judy Gamboa Mantilla, alcaldesa municipal de Flandes, Tolima; Luz Aide Ortega Mayorga, secretaria de Hacienda de Flandes, Tolima; Jesús Alberto Beltrán Gaviria, presidente honorable Consejo Municipal. Referencia: solicitud de incorporación de partidas presupuestales en el presupuesto vigencia 2026. Teniéndose en cuenta que en las próximas sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal se ha de aprobar el presupuesto de la vigencia 2026, de manera comedida y con el respeto que me acostumbra, me permito realizar las siguientes peticiones. Primero, se incluya en el presupuesto de la vigencia 2026 del municipio de Flandes, Tolima, las partidas presupuestales que sean necesarias con ocasión del cambio a nivel profesional del antes inspector municipal de policía, hoy inspector o corregidor de convivencia y paz. Se incluya en el presupuesto de la vigencia 2026 del municipio de Flandes, Tolima, las partidas presupuestales que sean necesarias con ocasión de la vinculación de agentes de tránsito y transporte a la que está obligada la alcaldía municipal. Se incluya en el presupuesto de la vigencia 2026 del municipio de Flandes, Tolima, las partidas presupuestales que sean necesarias con ocasión de la creación de un inspector de convivencia y paz, dada su necesidad. Se incluya en el presupuesto de la vigencia 2026 del municipio de Flandes, Tolima, las partidas presupuestales que sean necesarias con la ocasión de la vinculación de profesionales de apoyo en la inspección, dada su necesidad. Las anteriores peticiones me permito fundamentarlas en los siguientes hechos. Primero, el artículo segundo de la Ley 2492 de 2025 modificó el artículo 18 del Decreto Ley 8
785 de 2005, elevando a nivel profesional el cargo de inspector municipal, hoy inspector o corregidor de convivencia y paz, lo que implica consecuentemente se eleven los ingresos percibidos por el inspector. Así las cosas, este evento ha de tenerse en cuenta en la asignación de recursos en el presupuesto de la vigencia 2026. Segundo, el inciso segundo, artículo 57 de la Ley 2197 de 2022 obliga a las alcaldías a vincular agentes de tránsito y transporte, pues textualmente registra: cada municipio contará como mínimo con agentes de tránsito y transporte. 2.1. La palabra contará registrada en la ley da cuenta de la obligatoriedad de la misma, no es optativa, motivo por el cual la Administración Municipal de Flandes ha de darle cumplimiento vinculando agentes de tránsito y transporte. 2.2. La vinculación de agentes de tránsito a la Administración Municipal no solo se ha de hacer en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo, artículo 57 de la Ley 2197 de 2022, pues además es una necesidad dada la alta accidentalidad de tránsito que se presenta en el municipio de Flandes. 2.3. Para la vinculación de agentes de tránsito, la Administración Municipal se han de asignar los recursos necesarios en el presupuesto de la vigencia 2026. Tercero, el parágrafo segundo, artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, literalmente registra: cada alcaldía tendrá el número de inspectores de convivencia y paz que el alcalde considere necesario. 3.1. En múltiples escritos he hecho saber a la Administración Municipal del sobredimensionado cúmulo de trabajo represado, que presenta la inspección y de las múltiples funciones que por ley se tienen asignadas, lo que imposibilita se cumplan con los términos señalados en la norma para la resolución de peticiones, así como de los términos en los procesos policivos y se atiendan oportunamente las diligencias ordenadas en despachos comisorios, razón por la cual es necesaria la creación de otro cargo de inspector de policía y paz, anteriormente denominado inspector municipal de policía. 3.2. La creación de otro cargo de inspector de convivencia y paz requiere que se asignen los recursos necesarios en el presupuesto de la vigencia 2026. Cuarto, tal y como se menciona en el numeral que precede, en la inspección se tiene sobredimensionado cúmulo de trabajo represado dadas las múltiples funciones que por ley se tienen asignadas, lo que imposibilita se cumplan con los términos señalados en la norma para la resolución de peticiones, así como de los términos en los procesos policivos y se atiendan oportunamente las diligencias ordenadas en despachos comisorios, lo que hace indispensable la asignación de profesionales de apoyo que no solamente evacúen el trabajo represado. Además, se puede dar cumplimiento a los términos y la atención oportuna de los despachos comisorios. Quinto, la asignación de profesionales de apoyo en la inspección requiere que se destinen los recursos necesarios en el presupuesto de la vigencia 2026. Sexto, como quiera que mis peticiones están fundamentadas en la ley y en las necesidades de la inspección, ruego sean despachadas favorablemente. Cordial saludo, Germán Alberto Barón Ramírez, inspector municipal de policía. Leído el oficio IMP 058725, señor presidente. Gracias, señor secretario, doctor Diego y doctora Luz Aide. Este oficio nos lo hace llegar el señor inspector de policía a la corporación. De pronto tiene que ver algo con Secretaría de Gobierno, para de pronto tener en cuenta, porque siempre se ha hablado de que hay mucho trabajo acumulado en esta secretaría y siempre lo han manifestado acá cuando se vienen al control político. Entonces, ese oficio que se hace llegar por parte de la Secretaría del señor inspector de policía. También pues ahí dentro del presupuesto más adelante los concejales también tienen unos reparos que a medida que se vayan mirando los artículos, pues miraremos también para mirar cómo se resuelve. Yo diría que el señor presidente de la corporación, en el momento de fijar el ponente del proyecto, se quedó como corto, por eso puso a trabajar mucho al concejal Alexander, porque debió haberle nombrado otro ponente a este proyecto de acuerdo, porque fueran dos ponentes,
para que repartirle las cargas y no haberlo dejado trabajar solo. Entonces, para que lo tenga en cuenta, presidente de la corporación. Entonces, no sé, el doctor Diego, pues ahí tener en cuenta estos oficios. Sigue la discusión del proyecto 016, tiene la palabra el honorable concejal Jairo Germán Vega Jiménez. Muchísimas gracias, señor presidente, dándole las buenas noches a los demás compañeros cabildantes de la comisión, a los compañeros que no hacemos parte de la comisión, pero aún estamos acá en el debate. Señor presidente, ya ha pasado el debate o la discusión de la ponencia del concejal Alexander. No quise decirles nada en su momento, pero antes de que ustedes empiecen a votar el articulado, porque para allá van, yo sí quisiera, y creo que es lo que quiere todo el municipio de Flandes. Miren, la ponencia del concejal Alexander se basa, su ponencia negativa, en los ingresos del municipio y demás soportes que nos han enviado. Pero en realidad el tema acá no es de números, sino de la responsabilidad de cómo se van a gastar esa plata en las metas del plan de desarrollo, que es el debate que nunca se le ha dado al presupuesto y es el que quiere escuchar todo el mundo. Yo quisiera escuchar a los secretarios, a todos los secretarios de despacho, que nos indiquen con el presupuesto que le están dejando para el próximo año, cuáles son las metas que plantean cumplir sector por sector, también indicarnos cuántos contratistas van a tener, indicarnos cuáles son esos proyectos de inversión que plantean cumplir en diferentes cada una de las metas que ellos tienen por su sector, para nosotros establecer si ese presupuesto está ordenado de esa manera, porque lo que se está debatiendo y lo que ustedes están debatiendo es los ingresos del municipio y el balance fiscal del municipio. Pero hay otro debate que nunca se ha dado, señor presidente, y que tal vez por eso los compañeros que dicen que nosotros venimos a molestar, no, nosotros no venimos a molestar, nosotros venimos a mirar los intereses del municipio, puesto que nos pasó este año, o es que de pronto se les olvida a los concejales que cuando dijeron que no había plata para el transporte escolar, salió un concejal a decir que teníamos que darles gorritas a los niños. No, yo no quiero esa irresponsabilidad más en el consejo. Nosotros queremos saber desde ya, porque se puede saber desde ya los secretarios en qué se van a gastar la plata el próximo año, toda vez que ya tienen un recurso asignado. Ellos tienen el valor de lo que se van a gastar y queremos saber y escuchar a las diferentes secretarías. Si bien en esa acta confis que nos pasaron, se dice que todos los secretarios estuvieron de acuerdo, porque unos eran parte de esa reunión y otros fueron invitados, según el acta confis, y todos estuvieron de acuerdo. Pero nosotros sí quisiéramos escuchar, por ejemplo, en el debate que tuvimos de control político, la Secretaría de Desarrollo Económico nos decían que los recursos no eran suficientes, pero más extrañeza, señor presidente, que no veo por ningún lado al señor secretario de Infraestructura, cuando el problema más grande del municipio de Flandes está en materia de alcantarillado y vías del municipio, y no aparece por ningún lado. Yo quisiera escucharlo, ¿cómo se va a gastar la plata? ¿Sí? La Secretaría de Hacienda hace su proyecto de acuerdo y no tengo ningún inconveniente sobre lo que han dicho, pero lo que sí me interesa saber y lo que le interesa saber a todo el municipio, y es lo que tenemos que escuchar en los debates de comisión y de plenaria, es cómo se van a gastar esos recursos. ¿Sí? Sabemos que hay un desarrollo fiscal en el municipio que, como lo decía el asesor y como lo decía el señor Vedor, pues ellos indican que esas proyecciones las tienen acertadas. Lo que es cierto, señor presidente, es que más allá de lo que le vaya a ingresar al municipio, lo que queremos saber es cómo se va a hacer ese gasto, y no de manera general como se tiene, sino de verdad que se explique, y no solamente pasa en el municipio de sexta categoría. Yo quisiera llevarlo a 3 minutos de esta alcaldía que queda en el municipio de Girardot, y usted se dará cuenta que llevan 15 días en debates en comisión, pasando secretaría por secretaría, sector por sector, explicando cómo se van a gastar los recursos del próximo año. Entonces, señor presidente, yo no veo por ningún lado esa exposición. No sé si ustedes van a suspender la sesión y van a programar cada uno de las intervenciones de los secretarios, o cada uno va a ir pasando para indicarnos cómo van a gastar esos recursos según el sector, qué metas plantean cumplir. Mire, los controles políticos que hemos adelantado nos dan a decir que hay metas que llevan el 0% de avance, y se supone que a esas metas es donde debe estar la inversión. Queremos saber. ¿Sí? Si bien es cierto, les están dejando un rubro en el presupuesto general, queremos saber, como cualquier persona, ¿sí? Esto es igual que una casa. Si yo gano, no sé, al mes 5 millones de pesos, toda la familia tiene el derecho a saber cómo me voy a gastar esa plata. Sobre eso no hay ningún inconveniente, y es lo que quieren todos los flamencos. Y sobre eso, señor presidente, por eso hay un plan de desarrollo.
que fue adoptado por decreto, pero además de eso hay un plan plurianual de inversión que debe respetarse esas metas que se tenían. Entonces justamente queremos saber cómo van a gastar por sector cada una de las secretarías esos recursos que se plantean dejar en el presupuesto de este año, para que el siguiente año ya no haya excusas como que no hay plata y es culpa del consejo, como lo han dicho todo este año, porque toda vez que le decimos que falta algo en el municipio, que hay metas que no se cumplen, nos dicen que no había plata para eso y que fue culpa del presupuesto que se aprobó. Entonces no podemos dejar que el próximo año nos salgan con las mismas excusas cuando en este debate no se da la oportunidad o no se expone cada uno de los sectores que se va a invertir. Entonces, señor presidente, no es que uno salga con varitas mágicas ni mucho menos, lo que pasa es que uno tiene la responsabilidad de asumir los trabajos para los que fue encomendado. Acá nos pagan a nosotros por sesionar y esta sesión para mí es totalmente gratuita, pero acá estoy colocando la cara y diciéndole que queremos saber, como todo el municipio de Flandes, cómo van a gastar el próximo año esos recursos y por supuesto saber qué metas esperamos que se realicen y qué metas no esperamos que se realicen. Y por supuesto la evaluación del plan de desarrollo se hará con la Secretaría de Planeación, pero cada secretario ya debe saber qué es lo que se va a planear gastar para el próximo año. Ya estamos en el mes de noviembre, a mitad de mes, nomás queda un mes de diciembre y los 15 días de este mes para que se nos acabe el año. Entonces el próximo año no podemos estar esperando en qué nos vamos a gastar los recursos, sino desde este mismo instante, y teniendo en cuenta que también hay vigencias futuras excepcionales y ordinarias, pues ya deberíamos saber cómo nos vamos a gastar los recursos que se plantean dejar en el presupuesto. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal, la verdad que a veces nosotros ocupamos, y también es importante, lo del control político, pero hay que tener en cuenta, honorables concejales, para el próximo año, de pronto para esta época, basarnos más con las secretarías en el presupuesto y no de pronto ocuparlos en lo del control político para no desgastar y que así como que fluya mejor la cosa. Me disculpa al veedor Fernando Cuevas, que haya pedido el uso de la palabra, estamos en la comunidad, pero acá tenemos tiempo para todo y tiene usted el uso de la palabra. Sí. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos los concejales. Comparto la preocupación del concejal Alexander en el tema de pasar la ponencia negativa. ¿En qué sentido? Si revisamos el comportamiento histórico, y ustedes lo tienen acá, el veedor Gustavo Sarmiento me lo facilitó. Si miramos el comportamiento del impuesto predial e industria y comercio, uno hace el incremento y efectivamente es lo que dice el señor asesor del 4 y el 7, pero estamos hablando del año 25, fecha en el cual se ve reflejado ese incremento. Posteriormente, el año siguiente se habla de un 4% y en otros rubros el comportamiento es del 3%. ¿Qué significa eso? Y analicemos en dos sentidos. El primero es que hubo un proyecto de acuerdo en donde se compiló todo el tema del estatuto de rentas. Eso conlleva a que de una u otra manera se buscan también ingresos. Aparte de facilitar la presentación, hubo algunas alzas en el tema del comportamiento del impuesto predial, pero eso no se ve reflejado en este plan financiero. Yo sé que hubo unos incrementos, pero ahí no se ve reflejado ese mayor recaudo. Por consiguiente, me preocupa que de pronto el marco fiscal no esté en su 100% que contemple ese tipo de información. Yo hablo marco fiscal, pues no lo tengo, estoy haciendo el análisis solamente con respecto al plan financiero,
pero sí tengo unos datos que quiero hacerle el interrogante al asesor. La nómina, y muy aparte, el incremento en la nómina solamente, usted habla del 5.8, ¿cierto? La nómina, el proyecto de nómina, el incremento para gastos de nómina del próximo año se proyectó un incremento del 7%. 7%, sí, estamos de acuerdo porque el tema del gobierno nacional habla de un porcentaje, incluso yo me atrevería a decir que sería bueno blindarse la administración e incrementarlo un poco porque el mensaje que dice el actual presidente es que muy probablemente va a ser mucho mayor, pero su presidente, el concejal Pedro, tampoco mira las cifras macroeconómicas. Ahí no es de incrementar por incrementar, sino tiene que ser un incremento aterrizado, que tenga en cuenta las finanzas del gobierno nacional. Y acá también hay que tener en cuenta que estamos hablando del municipio y eso también le va a haber afectado. Entonces, a veces es cierto que es bueno incrementar los salarios, pero también tiene que ser de manera responsable. Yo miro el otro aspecto, ¿qué estrategias de recaudo van a haber? Porque si hablamos de que del 25 al 26 el comportamiento lo están mirando ustedes y lo están manejando en la misma forma en que se incrementa año tras año del 26 en adelante, entonces como tal a futuro no va a haber mayor recaudos, sino solamente se va a estandarizar y por consiguiente no va a haber mucha plata para inversión. Además, si miramos abajo, el capítulo de sentencias y conciliaciones está en 0 pesos. Quiere decir que no, el municipio no tiene nada de litigios que de una u otra manera le afecten. Y sin embargo, y me desmienten ustedes, yo escuchaba que le va a ingresar al municipio una demanda, va a salir en contra del municipio por más de 1.500 millones, hablaban del tema de los niños que fueron quemados allí en el hogar, que había acá al pie en el hogar de Paso, gracias. Entonces acá habla de 0 pesos. Y se supone 0 pesos durante todos los 10 años. Se supone que este marco fiscal o este plan financiero debe contemplar esas situaciones. No lo está haciendo. Si debemos pagar como municipio ciertas demandas, pues lógicamente hay que sacar los recursos. Y si tenemos que sacar los recursos, pues lógicamente tendremos que castigar o decirle a ciertas partidas de inversión que no se van a ejecutar porque hay que darle prelación a esas sentencias y conciliación. Entonces, reitero, esa también puede ser parte de la preocupación del concejal Alexander, que si no se ve ajustado todas estas cifras, pues lógicamente no va a ser un presupuesto aterrizado, porque si sabemos que este año es un año electoral, año 2026, en donde el común denominador va a ser, y que se ha presentado años electorales, que se incrementan los gastos, pues lógicamente acá una de las formas es, con todo respeto, disfrazar parte de los gastos, porque sabemos que hay que hacerlos y se llevan a la inversión, pero sin identificar que van a ustedes en el segundo semestre, tendrán que ajustarlos precisamente para poder compensar, y eso fue lo que pasó hace 4 años para que le dejaran a esta administración ese déficit fiscal que yo sé que aún se está pagando. Estamos hablando que para el año 25, yo veía revisando la información presentada en el chip de la contaduría, se habla de más de 700 millones que creo que todavía se estaban debiendo. No sé si me desmienten la cifra, pero eso es lo que tiene reportado en el chip.
no recuerdo si lo hice a diciembre del 24 o si fue en el segundo semestre del año 2025. Ahí sí me desmienten, permítame. Listo. Entonces, como esos datos deben estar contenidos en el marco fiscal, que lástima, no sé si y ustedes me desmienten, concejales, si los han leído, porque el marco fiscal debe contener esas situaciones que afectan las finanzas del municipio, que tienen su incidencia fiscal, ese es el término que utiliza, y si no están contempladas y o relacionados todos los litigios y el grado de su, ¿cómo es el término, señor Sarmiento? Cuando el municipio se ve abocado a su grado de exigibilidad, ¿sí?, para efectos de que se pueda pagar esas deudas en el mediano y corto plazo, pues eso tendría que afectar ese marco fiscal. En el plan financiero no lo están tomando, desconocen que hayan litigios en el municipio y eso puede afectar también las finanzas del municipio en su tema de inversión. Entonces, sería muy importante que si no se han contemplado, pues que se corrijan, están a tiempo. Por eso le decía que si el concejal Alexander tenía esa serie de preocupaciones, pues yo también las tengo, porque de pronto poder pasar un presupuesto desfinanciado y máxime que se está hablando de que va a haber un empréstito muy pronto, pues eso va a acarrear también, ¿son rumores? Ah, bueno, listo, entonces, pero es bueno tenerlo presente, concejal Maximiliano, para que si llegado el caso a que se presente esa nueva deuda pública, no sé por cuánto, no desconozco, 18.000 millones, pues habría que mirar la capacidad de endeudamiento que tiene el municipio, si está en qué semáforo está, concejal, discúlpeme. Ah, bueno, o sea, quiere decir que usted es muy juicioso en la lectura, pero sería muy importante que 12.000, listo. Bueno, 12.000 millones habla, bueno, ustedes se pondrán de acuerdo en su lectura para efectos de que puedan determinar las cifras y puedan tener presente de que esas inversiones que se pueden generar vía deuda pública, pues eso también es bien importante. ¿Por qué? Porque puede generar desarrollo en el municipio, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que la capacidad del pago del municipio se va a estar viendo afectada. Y usted mismo le decía, el señor asesor, que la sobretasa a la gasolina ha disminuido. Efectivamente se ve el comportamiento en este plan sí se ve el comportamiento y se ve que estaban disminuyendo la sobretasa y eso también está afectando. Claro, acá lo veo, lo tuvieron en cuenta y yo estuve mirando por las redes hace rato y efectivamente se ve afectado. Dudas es la proyección del predial, dudas respecto a las sentencias y conciliaciones que están en cero acá durante todos los años, dudas respecto a esas nuevas cargas, llamémosle impositivas, que son de ley, que los municipios en todo el país la están aplicando, llámese la tasa Prodeporte y otras más que ustedes no se tenían acá en el municipio, que son de obligatoriedad y está bien que las cuantifiquen, pero no veo el efecto que va a tener en el tema de inversión, porque no veo ese cálculo, porque se supone que si estamos hablando de una cifra que no existía, 0 pesos de nuevos recaudos, no lo veo en el tema del comportamiento de los ingresos en su tema total. Entonces, esa es mi intervención, honorable concejal. Le agradezco el uso de la palabra y yo quiero mucho el municipio
y quiero que le vaya bien y espero que las mejores decisiones sean tomadas en este recinto. Entiendo la preocupación del ponente y también la preocupación de todos los ciudadanos de Flandes. Me gustaría, y espero así sea vía internet, o miraré cómo hago para estar el día de Acualia, cuando sea la citación, para hacer algunas precisiones precisamente, porque eso va a estar afectando o está afectando a toda la ciudadanía de Flandes. Hay una convocatoria, aprovecho este espacio para decirles que se está hablando el domingo 2 de la tarde, no es política, mi concejal Maximiliano, es porque se están defendiendo los derechos de los ciudadanos, a todos los que pagamos el agua en nuestras casas y eso nos duele a todos. Muchas gracias. A usted, honorable veedor Fernando Cuevas, todo trabajo es duro antes de comenzarlo y después ya que se comienza vamos livianando las cargas. Como esta comisión es permanente, honorable concejal Maximiliano, por favor, como esta comisión es permanente y para no declarar sesión permanente que ya nos toca, levanto la sesión y cito para el día martes, ya agotado, no porque voy a suspender. Sí, el mismo orden del día, agotado el… honorables concejales, sí vamos a agotar el orden del día y como les manifestaba y doctor Diego y secretarios también de despachos, por favor señor secretario, para el momento de la citación, tener en cuenta también para que nos acompañen el día martes 8:30. Siguiente punto. Martes. Siguiente punto, señor presidente, lectura de correspondencia. Tenemos correspondencia por… Que radicada. tenga, señor presidente, que sea dirigida a esta comisión, no. Siguiente punto. Proposiciones y asuntos varios. Tenemos proposiciones que se refieran a la… Escritas no, señor presidente. Honorables concejales, proposiciones verbales. Siguiente punto, señor secretario. Quedaríamos en varios, presidente. Varios concejales, no hay nada de varios. Siguiente punto. Siguiente punto, señor presidente, cierre de la sesión. Siendo las 7:32, damos por finalizada esta reunión de comisión primera de sesión permanente y los cito para el día martes 8:30 am. Doctor Diego, pues tener en cuenta todas estas inquietudes que se han presentado para el día martes y no olvide, señor secretario, extenderle la invitación a los secretarios de despacho. Muchas gracias, buena noche.